Espérame. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Mitch. Bienvenidos. Vamos a dar unos minutitos más para que se vayan incorporando sus compañeros, por favor. ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas todos y todas. Vamos a esperar unos minutitos para que vayan incorporándose sus compañeros, por favor. Buenas tardes, maestro. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Jesús. Presente. Qué gusto. Perdóname, te escuché muy bien. Se me cortó. Mi internet me falló. Le digo que no, que aquí estamos presentes nuevamente. Ah, excelente, excelente, Jesús. Muy bien. Qué gusto verlos. Vamos a esperar un momentito más para que se vayan conectando todos y ahorita ya damos inicio. Buenas tardes, Patricia. Bienvenida. Excelente. Veo que están poniendo ya sus nombres para pasar lista. Me parece que ellos no sean malos. Recuerden ahí en el chat de la llamada para poder pasarles lista. Excelente, excelente. Muy bien. Pues creo que ya estamos prácticamente todos. De todas maneras, sino que se vayan incorporando, nos vamos a ir incorporando poco a poco. Primero quiero darles la bienvenida. Ya cambiamos, ¿no? Pasamos a este segundo bloque de nuestro semestre. Bueno, es cuatrimestre, me parece. Ya pasamos al segundo bloque. Veo que algunos de ustedes me mandaron mensajitos por la cuestión de las tareas, de los entregables de las clases pasadas. Si tuviste algún inconveniente, todavía el día de hoy y el día de mañana estaré revisando esos entregables. Entonces, en caso de que no lo hayas podido entregar, todavía me lo puedes enviar a mi correo electrónico, ¿vale? Para cerrar, ya el día de hoy estoy cerrando esas evaluaciones de esas materias. Entonces, cualquier cosa, me avisa, ¿vale? ¿Qué pasó, Mitch? Te escuchamos. Profesor, ¿y cómo va a ser la entrega de calificaciones de este primer bloque? Esa es una excelente pregunta, la cual no tengo una respuesta actualmente. De hecho, me estoy informando. Estoy igual que ustedes. La verdad es que a mí también me tomó por sorpresa un poquito esto digo, soy nuevo, entonces como el modelo de evaluaciones me está costando un poquito de trabajo, pero no sean malos. Yo creo que el día martes les confirmo específicamente cómo va a ser. De todas maneras, yo ya tengo sus evaluaciones, ¿no? Ya tengo prácticamente todas sus evaluaciones ahí. Yo estoy tomando en cuenta únicamente los entregables y las participaciones en sesión, ¿vale? Evidentemente, las participaciones en sesión están incluidas en sus pases de lista, entonces también lo tomo en cuenta, ¿vale? Pero, ¿cómo se les va a entregar? ¿Cómo se les va a hacer llegar estas evaluaciones? La verdad todavía no tengo idea. Entonces, nada más déjame platicarlo con las personas de CETEC para que también ellos me chismen un poquito porque estoy yo también un poquito perdido. Esto de ser nuevo, sí está complicado, ¿no? Iniciar algo siempre está complicado y agarrar el hilo, pero échale ganas y no se preocupen, ¿va? Yo se los informo el día martes a más tardar, ¿vale, Mitch? Gracias, profe. No hay por qué, no hay por qué. Dime, Katy, te escuchamos. Yo tengo una duda. En dos materias de teoría y de introducción, tengo las tareas hechas. De hecho, le mandé correo de retroalimentación y que tengo la tarea en una plataforma. Solamente que no aparece la calificación como en las demás calificaciones. Ok. Probablemente, Katy, es porque no evalué, pero ¿en qué semana te pasó esto? Esta
están casi desde la introducción, desde las 5, 6 y 7. Santo Pero Dios. tengo la calificación, entro y me muestra que ya lo revisó y tiene la calificación. Pero en la plataforma no me aparece. Ah, ok. O sea, pero ya está evaluado. Como tal, en tu entregable ya está evaluado. Ah, ok. No sé, Katy. Ay, qué pena ser tan ignorante en estas cosas, discúlpeme. Pero no sé exactamente en este momento, pero te digo, yo creo que va a tener que ser con la misma lógica de entrega de evaluaciones. Si tú ya tienes en tu entregable, ¿no? En donde tú subiste tu trabajo, tienes ya evaluación, ya te puedes despreocupar. O sea, igual y no tienes, no está como en el concentrado de calificaciones, pero por eso no te preocupes, eso es lo de menos. Lo demás es que yo lo haya podido evaluar, que tú me lo hayas enviado y que yo lo haya podido evaluar. Entonces, si tú ya tienes esa evaluación en tu plataforma, ya, despreocúpate. Ya nada más el martes les voy a decir en dónde pueden consultar sus calificaciones de esas materias, ¿vale? Nada más para que yo también me informe porque no he tenido mucha oportunidad y apenas el jueves empecé a platicar con las personas de CETEC para ver esa situación. Entonces, no pudimos cerrar como muchas cosas, pero el martes se los prometo, porque aparte el lunes no trabajamos, entonces el martes sin ningún problema ya les confirmo qué show, cómo se las voy a hacer llegar o cómo la pueden revisar ustedes. ¿Les late? Gracias. Perfecto, perfectísimo. ¿Alguna otra duda, alguna otra pregunta? Mientras tanto, no se les olvide ir poniendo su nombre, empezando por apellidos, en el chat de la llamada también para yo irles pasando lista, para que tenga yo chance de pasarles lista. No sé si tengan alguna duda, alguna otra pregunta antes de que podamos iniciar. Fer, claro que sí, te escucho. Hola, maestro, buenas tardes. Buenas tardes. Yo también tengo como que esa misma cuestión en el último trabajo de la materia de teorías de la personalidad. Sí me puso un comentario, pero no me aparece la calificación, entonces no hay problema con eso. ¿Qué comentario te puse, sabes? Que estaba muy bien estructurado y que agradecía mi participación. Perdóname, seguramente estaba borracho, que me sucede todos los sábados. No, no es cierto. Seguramente algo pasó, pero si no está tu calificación, de todas maneras lo voy a revisar. O sea, tengo que terminar, tengo que cerrar, porque hay algunos trabajos que no terminé de evaluar esta semana, no me dio tiempo. Tengo que evaluar los que entregaron al final, ¿no? Digamos que la semana que terminó el día de ayer, o bueno, que va a terminar mañana. Pero no te preocupes, si no tiene calificación, yo lo checo, de todas maneras ahorita lo voy a anotar, Fer, y cualquier cosa te aviso. Pero si ya tienes comentarios, seguramente ya tienes calificación. La verdad es que a veces la plataforma no le entiendo porque no me deja rastro. Vamos a, por ejemplo, yo hago un comentario y pongo la calificación y cuando se vuelve a cargar, no aparece ni la calificación ni el comentario. Entonces, a veces, me voy a, no sé, a hacer la comida o algo así, y de repente ya no me acordé si te califiqué o no. Entonces, igual y pudo haber pasado por ahí. Pero no te preocupes. De todas maneras, este fin de semana que es puente, tengo la oportunidad de dedicarme a revisarlos y pues ya cualquier cosa ya les estaré avisando. Sí, ok, ¿Va? gracias. Perfectísimo. Otra pregunta. Sí, dime, Fer. De los proyectos que vamos a hacer, ¿nada más se va a entregar de esta materia o también de las anteriores que llevábamos? Se tiene que entregar de las tres. En realidad tenemos que entregar de las tres materias, pero no se preocupen, miren, si bien vamos a tener menos tiempo, porque nada más vamos a tener una materia los sábados a partir de ahora, vamos a estar trabajando en la entrega del proyecto, yo creo que por ahí de la cuarta clase, ¿vale? O sea, por ahí de la semana 4 o de la clase 4 de esta materia de teorías de la psicología, vamos a estar trabajando con el proyecto. ¿Cómo es que vamos a trabajar en el proyecto? Muy probablemente les voy a eliminar todas las tareas, es decir, ya no les voy a dejar entregables, sino que les voy a postular un proyecto en el cual ustedes van a tener que trabajar y las calificaciones y las evaluaciones que vamos a estar haciendo a partir de esa semana, a partir de la semana 5, 6 y 7, van a ser directamente relacionadas con el proyecto, ya no con la materia. Vamos a seguir trabajando con la materia de manera regular, pero ya no van a entregar trabajos de esa semana, sino que van a estar trabajando con sus proyectos personales, ¿vale? Ya, gracias. No hay de qué, Fer, no hay de qué. Katy, creo que tú también tenías otra pregunta. Maestro, nada más comentarle que de hecho la semana que lo que hizo de la plataforma, le estuve mandando a usted
se veían, entras al entregable y te muestra la calificación. Le mandé foto de eso, le mandé foto de la retroalimentación de esa tarea, nada más para tomar en cuenta de que pues, si me la calificó, ¿no? Sí, te digo muy seguro. Te digo, muy seguramente a veces pasa esa situación. De todas maneras, esa lista ya la tengo, es la base de datos que yo les mostré la semana antepasada. Entonces ya estaba, si estaba ahí tu tachecito, tu palomita, ya debe de estar actualizado para esta semana. Revisé muchísimos entregables, muchísimos. Entonces también hubo, esa base de datos cambió. Muchas de las personas que tienen muchos tachecitos ya no tienen tantos tachecitos y esos tachecitos se convirtieron en palomitas. Entonces también por eso no se preocupen tanto, ¿vale? Nada más la cuestión sería saber si tú estás seguro que lo entregaste, ya, con eso triunfamos, porque si está en la plataforma, yo puedo revisarlo sin ningún problema, ¿vale? Hubo algunos de ustedes, no me acuerdo quiénes, que por ejemplo no me daba chance de accesar a sus entregables porque no me habían dado permiso en el documento de Google. Entonces, únicamente sería checar si te llegó un permiso, ¿no? Una solicitud de permiso de mi parte a tu correo electrónico, que me aceptes y ya yo lo voy a terminar de checar, ¿vale? Pero de todas maneras, por eso no hay ningún inconveniente, ¿va? ¿Alguna otra duda antes de que comencemos, gente bonita? ¿No? Muy bien. Pues quiero darles la bienvenida a esta materia que se llama Teorías de la Psicología. En nuestras materias anteriores estuvimos revisando específicamente las teorías de la personalidad, es decir, cómo se construye la personalidad en los individuos. Y en la otra estuvimos viendo aspectos o principios básicos de la psicología, ¿vale? En esta materia nos vamos a enfocar específicamente a ver generalidades de las maneras de pensar la psicología que conocemos. ¿Qué significa eso de pensar la psicología? Nosotros, ustedes, cada uno de ustedes, tiene una visión del mundo, ¿no? Tiene una cosmogonía, tiene una cosmología, tiene una ontología particular, una epistemología, también tiene una religión. Todas esas cosas van componiendo la visión que ustedes tienen del mundo, ¿no? Si se dan cuenta, todo esto tiene que ver con los valores que ustedes, que ustedes utilizan para comportarse, tiene que ver con las conductas que llevan a cabo, etcétera, etcétera. Todo tiene un cauce, tiene una manera de ser. Las teorías de la psicología básicamente son maneras de explicar las conductas y los comportamientos del hombre, ¿vale? Vamos a generalizar, vamos a encontrar generalidades en estas teorías de la psicología y vamos a estar estudiando puntualmente algunos autores para poder identificar cómo es que estas generalidades aparecen. Puede resultar en ocasiones un tanto redundante, pero en esta materia vamos a tratar de ahondar un poco más en estas teorías, ¿vale? En teorías de la personalidad fue muy complicado, por ejemplo, ahondar en cada uno de los autores a manera profunda y a veces parecía que no teníamos un contexto, ¿no? Que no teníamos como una base previa, un aprendizaje previo como para saber, bueno, ¿y estos cuates por qué decían lo que decían, etcétera, etcétera, ¿no? La intención de esta materia es que nosotros empecemos ya a generar un contexto mucho más amplio de la historia de la psicología, del proceso de la psicología y de las maneras en las cuales la psicología explica los fenómenos conductuales, ¿vale? En este bloque 2 vamos a estar trabajando, por ejemplo, con la teoría del reforzamiento, que es la que vamos a ver el día de hoy. Vamos a estar trabajando con la teoría psicodinámica. También vamos a estar trabajando con la teoría gestaltista, con la teoría cognoscitivista y la teoría humanista, ¿vale? Que son teorías que no solamente, o bueno, más bien explican los fenómenos psíquicos, ¿no? Las conductas, pero también tienen aplicabilidad en algunos otros aspectos de nuestras vidas cotidianas, ¿no? Pero que surgen de ahí. Entonces es importante que nosotros vayamos viendo que si bien estas teorías se aplican para explicar la personalidad, también se explican o también aplican, perdón,
para explicar otros fenómenos como puede ser el aprendizaje, como puede ser la educación, como puede ser la clínica, como puede ser el concepto de normalidad, el concepto de patología. Todas estas cuestiones, que es lo que engloba la psicología, ahora sí lo vamos a ver de manera mucho más generalizada, ¿vale? ¿Vamos a ver cosas repetidas? Sí, pero en esta ocasión, insisto, lo que nos interesa es que lo veamos de manera general, ¿va? Los griegos tenían una palabra muy bonita que se llama la aletheia, ¿no? La aletheia, lo pongo un poquito en términos que todos nos entendamos. La aletheia es como estar en el partido, en el estadio de fútbol, para los que han ido al estadio, los o las que han ido al estadio, estamos en las gradas y alcanzamos a ver toda la cancha, ¿no? Y vemos a todos los jugadores cómo se mueven. Esa es la aletheia, ¿no? Una visión generalizada de un fenómeno. Eso es lo que vamos a empezar a tratar de encontrar en estas clases para que al final entendamos y sobre todo elijamos en algún momento dado la postura epistemológica que más nos adecue, ¿no? Que más nos acomode. Ya lo iremos viendo, ¿va? Pero bueno, esta semana, como les decía, vamos a revisar las teorías o la teoría del reforzamiento, ¿vale? Los objetivos de esta semana es que conozcamos e identifiquemos los principios de 3 autores principalmente, ¿vale? Que son, digamos que las corrientes que mayor impacto tienen en todos los aspectos de la conducta humana, no solamente en el aprendizaje, sino también en algunos aspectos emotivos, ¿va? Vamos a hablar de Watson, que es un americano. Vamos a hablar de Pavlov, que es un psicólogo de la Unión Soviética. Me parece que, es que no es Rusia, me parece, no sé si el cuate era ucraniano o de una zona de la Unión Soviética, no estoy seguro, no quiero mentirles. Y también vamos a ver Skinner, que también fue un americano, ¿vale? ¿Por qué les cuento de sus países de origen? Porque mucho tiene que ver con la cultura y el contexto que tienen estas personas para que entiendan la manera en el por qué estudian lo que estudian, ¿no? Es decir, sí determina el contexto, recuerden, sí determina por qué estudiamos lo que estudiamos y por qué hacemos lo que hacemos. Entonces, ahorita se van a ir dando contextuales de Pavlov, por ejemplo, y de Watson, ¿va? Pero vamos a empezar, no me lío más, para que vayamos iniciando. Y, bueno, vamos a ver las teorías del reforzamiento. Primero, vamos a hablar de este famosísimo sujeto que, si ustedes no lo conocen al día de hoy, yo no sé qué están haciendo aquí, han vivido en una cueva, ¿no? Porque Pavlov es Pavlov, ¿no? Es casi el estándar, el punta de lanza de la psicología. Y una de las cosas interesantes de este cuate es que él, como médico y como psiquiatra, además de ser psicólogo, comienza sus estudios en la Unión Soviética con Sherrington y el psicólogo o el científico Shershenov, ¿vale? Shershenov y Sherrington estaban tratando de analizar las respuestas que tenía el sistema nervioso central y periférico en algunos animales, ¿vale? Pero lo que hacían era que ya con animales moribundos o muertos, literalmente los abrían, los diseccionaban y mostraban, ¿no? Los aparatos puestos, ¿no? Entonces, por ejemplo, imagínense que ustedes deshacen, ¿no? O sea, abren al animalito, al pobre perrito, y le ponen un impulso eléctrico en sus nervios de la espalda. Evidentemente, el perro va a tener una reacción en sus patas, ¿no? O en alguna otra parte de su cuerpo. Puede estar muerto, pero los nervios siguen funcionando de la misma manera, tienen impulsos eléctricos. Entonces, estos cuates concluyen de que cuando nosotros tenemos un estímulo, siempre hay una respuesta. Esa es la idea generalizada de Shershenov y de Sherrington, ¿va? Ahora, Pablo se empieza a dar cuenta que, si bien esto es cierto, el estudio que están haciendo estos cuates está un tanto sesgado porque son situaciones que no vemos en la vida cotidiana. Estos experimentos son meramente científicos y en la plancha, ¿no? Entonces, a Pablo le empieza a conflictuar un poco, bueno, ¿y esto cómo funciona en nuestra vida? ¿Cómo podemos aplicar, cómo podemos generalizar esta ciencia, esta verdad, a nuestra vida cotidiana? Y es cuando empieza a hablar con los perritos, ¿no? Es cuando empieza a hacer sus experimentos de los perritos. ¿Alguien se acuerda cómo es el experimento de los perritos? El famosísimo experimento de los perros de Pavlov. ¿Qué era lo que hacía? ¿Qué era lo que demostraba? ¿Cuáles son los principios? ¿No se acuerdan? No se preocupen, no se preocupen. Tengo un esquema que creo que les va a servir muy... A ver, Fer, ¿tú sí te acuerdas?
A ver, Más o menos. chismeanos. Era que primero o sea, les daba la comida, ¿no? Ujú, Y después agregaba un sonido como para que ok. lo relacionaran con la comida. Y ya después, creo que una vez nada más hizo el sonido y los perros no, o sea, no generaron ninguna respuesta. Entonces, Excelente. para que fueran aprendiendo, tenía que juntar los dos. Exacto. Y Excelente, así Fer, excelente. consecutivamente, hasta que ya después, nada más con el puro sonido, era que asimilaban o entendían lo de la comida. Maravilloso, maravilloso, Fer. Aquí me gustaría que nos fuéramos comprando el lenguaje, ahora sí es psicólogos, ¿no? Ustedes ya son psicólogos y ya pueden empezar a hablar como psicólogos, ¿no? O sea, ya párense el cuello. Entonces, el lenguaje de estas teorías del reforzamiento, ¿no? Y sobre todo para que lo puntualices, Fer, porque la explicación que hice está maravillosa, pero creo que es importante que nos establezcamos este lenguaje teórico y técnico, ¿vale? De lo que nos está hablando Fer precisamente es acerca de los reforzadores, ¿no? Aquí lo estamos viendo en el esquema, ¿vale? Tenemos tres conceptos, más bien cuatro conceptos que son importantes que entendamos, ¿vale? Este primer concepto, que es el EI, si quieren anotarlo, es 100% válido. A eso lo conocemos como estímulo incondicionado, ¿vale? Es un estímulo incondicionado. ¿Qué significa que sea un estímulo incondicionado? Es decir, que el estímulo aparece de manera orgánica, aparece de manera natural, no tiene una asociación previa, únicamente es un estímulo para un organismo o un animal. Ajá. Cuando nosotros presentamos este estímulo incondicionado, lo que nosotros encontramos en el sujeto o en el organismo al cual se lo presentamos es una respuesta incondicionada, ¿vale? Es otro concepto que es muy importante que ustedes ya tengan en su lenguaje técnico, ¿vale? Que es el concepto de respuesta. Un estímulo incondicionado nos da una respuesta incondicionada. Después viene abajo la campana, bueno, el estímulo incondicionado, aquí lo tenemos en el ejemplo como la comida, ¿no? O como este huesito tan sabroso. Y la respuesta incondicionada es la salivación. Cada vez que tú le presentas a un perro un huesito o un plato de comida, un bistec sabrosón, la respuesta que va a tener este perrito es salivar. Pero estas no son condicionadas, todavía no hay ninguna asociación de conductas, ¿vale? Ahora, la campana que está en la parte de abajo lo conocemos como estímulo neutro, por eso se llama EN, estímulo neutro. Este estímulo neutro no genera ninguna respuesta o no genera ninguna respuesta que esté asociada a lo que nosotros estamos esperando. En este caso, nosotros estamos buscando la respuesta incondicionada, que es la salivación. Entonces, cuando nosotros, como bien nos decía Fer, presentamos el sonido de la campana, no hay una respuesta. Quizás su perro voltee, les mueva la cola, alce las orejitas, pero no va a salivar. O sea, es un hecho que no va a salivar por el sonido de la campana. Él saliva porque se le presenta la comida, ¿vale? El estímulo incondicionado genera una respuesta incondicionada. El estímulo neutro no genera ninguna respuesta o genera una respuesta que no tiene nada que ver con lo que nosotros estamos experimentando. Ahora, cuando nosotros presentamos un estímulo incondicionado con un estímulo neutro al mismo tiempo, y lo hacemos durante un cierto tiempo, es decir, lo repetimos, generamos la respuesta incondicionada. Si se dan cuenta en el esquema, aunque aparece la campana, verdaderamente lo que está generando la respuesta incondicionada es la aparición o la presencia del estímulo incondicionado, que es el hueso. Pero esto con el tiempo, si se dan cuenta, esta suma o este signo de más que está en el esquema, funciona como si fuera una asociación. Así se le llama. Es otro concepto del lenguaje técnico. Asociación. Lo que hacemos o lo que estamos intentando hacer es asociar nuestro estímulo incondicionado con el estímulo neutro para poder condicionar el nuevo estímulo. En la parte de abajo, si se dan cuenta, una vez que ya asoció el sujeto
el estímulo incondicionado con el estímulo neutro, el estímulo neutro se convierte en un estímulo condicionado y la respuesta ya es una respuesta condicionada, ¿vale? ¿Por qué es una respuesta condicionada? Porque bajo ese estímulo y sin condicionamiento, sin asociación, no debería de aparecer ese estímulo. Que diga esa respuesta, perdón, ¿va? Nuevamente, lo pongo en términos sencillos. Si nosotros, sin haber condicionado a nuestros perros, les presentamos el sonido de la campana, no van a salivar. Pero cuando nosotros estamos presentando la comida junto con el sonido de la campana, ahora sí van a salivar. Eso se llama una respuesta condicionada. ¿Se dan cuenta que esto parece como una fórmula matemática? Es decir, como que le vamos agregando cositas, ¿no? O sea, primero hay un estímulo incondicionado que genera una respuesta incondicionada, después le agregamos el estímulo neutro al estímulo incondicionado y después de un tiempo ya ese estímulo se convierte en estímulo condicionado que genera una respuesta condicionada. Lo verdaderamente importante, este modelo, ¿no? Este modelo de condicionamiento, ¿no? Que lo conocemos como reflexología, o Pavlov lo conoció como reflexología, y ahora vamos a ver por qué. Este modelo es el modelo básico en el que opera prácticamente todo condicionamiento clásico. Este modelo es a partir del cual opera todo condicionamiento clásico. Entonces, si ustedes desean condicionar a sus perros, si ustedes desean enseñarle trucos a algún animalito, este es el modelo que tendrían que usar, ¿vale? Es este el modelo que tendrían que usar porque estamos buscando respuestas involuntarias. Esto es importante. Pablo se quedó, o él estudiaba, ¿no? Él se quedó en el entendido de que si mi maestro me decía, a ver, güey, tú abres el animalito, le pones ahí corriente eléctrica y responde, eso es estímulo-respuesta, ¿no? Y entonces yo como alumno digo, o sea, sí, pero, y empiezo a crear todo este modelo de condicionamiento. Pero Pablo ya no pudo llevar esto hacia los humanos. Él se quedó en los puros animales, en los puros perros específicamente, ¿vale? Y lo que demostró es que sí hay una manera en la cual nosotros podemos presentar ciertos estímulos para generar una respuesta específica. Pero estas respuestas específicas que Pavlov diseñó están directamente relacionadas a lo involuntario, a estas respuestas mucho más de reflejo, ¿vale? No de acción, no de operación, ¿va? Únicamente de reflejo. Por eso se llama reflexología, precisamente, ¿vale? Aquí los digo, aquí es justamente lo que les está chismeando. Se llama reflexología porque lo que estudiamos es el reflejo condicionado. Lo que nosotros estamos buscando es tener un reflejo o una respuesta condicionada, algo que nosotros podamos controlar, algo que nosotros podamos moldear, podamos modular, podamos, como plastilina, moldear y hacer a nuestro gusto, ¿no? Sin embargo, como bien les decía, Pavlov se quedó nada más con los perritos. Sin embargo, así como el conocimiento hoy en día es vastísimo y enorme, aunque en esa época no era tan vasto y tan enorme, los trabajos de Pavlov llegaron a Estados Unidos. Y estos trabajos de Pavlov sorprendieron a nuestro siguiente autor. Él se llama Watson, ¿vale? Encontró en las teorías pavlovianas una respuesta que él estaba buscando, ya que Watson, y esto es un poquito de historia, ¿eh? ¿Se acuerdan qué es el funcionalismo? Lo vimos en introducción. ¿Se acuerdan qué es el funcionalismo? ¿O más o menos a qué se refería? ¿O qué les dice cuando les digo funcionalismo? Piénsenlo, reflexionenlo. ¿Qué es el funcionalismo? ¿A qué les suena? ¿No? A ver, Sara. Funcionar algo, ¿no? O sea, en este caso, lo que estamos, la sociedad o los individuos, ¿no? El comportamiento. Excelente, Sara, excelente. Recordemos que el funcionalismo es esta teoría o este modelo teórico en el cual se está buscando que el hombre se adapte a sus circunstancias, ¿vale? Es decir, una persona cool, chida, normal, buena onda, ¿no? Es estas características, es todas estas características gracias a que se adapta, gracias a que funciona. La psicología no se escapó de este fenómeno o de esta manera de pensar
Y en Estados Unidos se creó la Escuela Funcionalista de Psicología, ¿no? En donde decía precisamente, bueno, es que, brother, si tú funcionas, si tú te puedes adaptar, si tu mente se puede adaptar a tu circunstancia, entonces ya con eso, ¿no? O sea, si tu yo está siendo adaptado, ya con eso ¿cómo se llama? La libramos. Watson estudió en esa corriente de pensamiento. Sin embargo, a él no le convencía ni le era suficiente únicamente hablar de funcionalidad. Él decía que parecía que era como muy mágico, como muy ideal. Entonces, cuando se está desprendiendo, ¿no? Se está desembarazando de la idea funcionalista, se encuentra con las teorías pavlovianas, en donde hay un estímulo y ese estímulo genera una respuesta. Y además tú puedes controlar el estímulo para controlar la respuesta. Y esto a Watson le fascinó. Esto a Watson le voló la cabeza y entonces dijo, esto es lo que yo quiero hacer, esto es lo que yo necesito, y empezó a trabajar buscando cómo, o estudiando, o tratando de encontrar las maneras por las cuales nosotros nos comportamos como nos comportamos, pero también cómo surgen las emociones en nuestra forma de existencia. Porque acuérdense que las emociones, ya lo hemos visto, forman parte fundamental de nuestras acciones, ¿no? La manera en la que nosotros nos sentimos determina en gran medida la manera en la que nosotros nos comportamos. Y entonces Watson decía, si nosotros aprendemos de chiquitos ciertas emociones para responder al mundo, entonces nosotros vamos a ser adultos con miedo, vamos a ser adultos amorosos, vamos a ser adultos enojados. ¿Por qué? Porque de chiquito hubo una asociación de un estímulo que generó una respuesta, ¿vale? ¿Qué estímulo? Cualquiera. ¿Cuál es la respuesta? Una emoción particular, ¿vale? Entonces, él decía que estas emociones guiaban nuestras respuestas y entonces era la manera en la que nosotros nos comportábamos, ¿vale? Para todo esto, bueno, Watson, nada más les chismeo que es una parte importante de lo técnico y de lo teórico. Watson se autodenominó como behaviorista, ¿vale? O como conductista. Behavior en inglés significa conducta. Entonces los behaviorists son las personas que estudian la conducta, ¿vale? Los conductistas. Este es el término en inglés, los behavioristas, ¿no? Pero pueden llamarlo conductistas sin ningún problema. Por si algún día lo ven ahí en sus, ¿cómo se llama? En algún texto, así que dicen, es que los behavioristas, bueno, ya saben que son los conductistas clásicos al estilo de Watson, ¿va? Y bueno, él identificó que hay 3 emociones básicas, que es el miedo, es la rabia y es el amor. Y entonces, ¿cómo surgen estas benditas emociones desde nuestra más tierna infancia, ¿no? Watson estaba claro que nosotros somos como tablas rasas, ¿no? De hecho, es uno de los conceptos de Watson, la tabla rasa. ¿Qué significa esto? Imagínense que son como una tabla, ¿no? Una tabla que no tiene nada escrito, ¿no? Les voy a chinar. Imagínense que esto es una tabla, ¿no? No hay nada, o sea, literalmente no hay nada. Literalmente no hay nada. Pero si yo aquí les pongo ahí sí se ve, una carita feliz, ¿no? Ya es algo aprendido. Eso es a lo que se refería Watson con una tabla rasa. Es decir, que nosotros venimos sin programación previa y que son los condicionamientos del ambiente, de nuestro entorno, los que van a empezar a dibujar en nuestra tabla las maneras en las cuales nosotros nos vamos a comportar y vamos a asociar esas maneras en las cuales nos comportamos, ¿va? Esto él lo demostró de una manera bastante vil, bastante grotesca, bastante poco ética y bastante gacha. Y se los cuento un poquito de cómo lo hizo, ¿va? Su experimento principal, con el cual él demostró su teoría, lo realizó en la universidad, me parece que de Stanford, y él con este niño, este pequeño Albert, de hecho ahí está en la imagen, ustedes lo pueden ver, el experimento del pequeño Albert consistió en, pensemos en el esquema básico del conductismo que acabamos de ver con Pablo, ¿vale? Un estímulo incondicionado genera una respuesta incondicionada, ¿vale? En algunos momentos, Watson se dio cuenta que hay estímulos que no generan respuestas, ¿no? Como por ejemplo, en los niños hay ciertos estímulos que no van a generar ninguna respuesta. Y él lo demostró con este niño Albert. A este niño Albert se le presentaron conejos, se le presentaron ratas y se le presentaron máscaras con forma de conejos, ¿vale? Todos
obviamente eran peluditos, ¿no? Todos eran como cositas peluditas, bonitas, etc. Para nosotros como adultos, igual y decir rata, dices, ay, no, qué asco. Yo en lo personal digo, güey, qué miedo, por favor, que no se meta ninguna rata a mi casa, por el amor de Dios, porque se me va a salir el corazón. Pero el niño pequeño, al presentarle la rata y al presentarle el conejo, no tenía ninguna respuesta. De hecho, se ve, sí está el niño con la ratita y no pasa nada. Acá abajo, por ejemplo, tenemos al conejito y tampoco pasa nada, ¿vale? ¿Qué es lo que demostró Watson? Watson, en la segunda imagen, asoció el hijo de la tostada a la ratita con un golpe muy fuerte de un martillo sobre el metal. Y entonces, ¿qué pasa si nosotros golpeamos un metal con un martillo al lado de un bebé? Evidentemente el bebé se va a poner a llorar, le va a dar miedo, ¿no? Es lógico. Entonces, lo que Watson demostró es que si podía repetir esto una y otra y otra y otra vez, él estaba asociando a la rata con el miedo o con ese sonido fuerte. Ajá. Y le provocó esta sensación de miedo. Después, esta misma sensación de miedo se generalizó y ya le pasaba al pobre Albert con todos los animales peludos o con todos los animales de 4 patas. Le presentaba la rata y lloraba, ya sin sonido, pero le presentaba la rata y lloraba. Y de repente le empezaron a presentar también al conejo y también lloraba, ¿no? Porque los animales, o sea, él generalizó que los animales también forman parte de este terror, ¿va? Voy a pausarle aquí, regresamos y 10 minutos porque esto ya está terminando y ya nada más les explico Skinner, que es la parte como más operativa, ¿vale? Regresamos en el mismo link, 5 minutos les robo más, ¿va? Ahorita los veo.